Perfecto. Gràcies, Miquel Ángel. Y luego va a hacer la intervención Ferran y podéis ir haciendo las preguntas o las dudas que tengáis por chat, que nosotros luego se las vamos a leer y las podrá contestar. ¿Mm? Entonces ya podemos empezar. Ferran, quan vulguis. Bon dia, me sentiu? Sí, Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel y todas las demás organizadoras, por darme la oportunidad pues, de compartir algunas reflexiones y algunos datos sobre cómo son los entornos escolares y si realmente, ¿no? Esta es la pregunta, si realmente son espacios saludables para nuestros niños y niñas. Y de hecho, esta imagen, un poco desenfocada, refleja un poco, ¿no? Lo que a veces trasladamos, y con esta imagen hago este juego también con niños y con profesores, ¿no? De qué piensan que es una escuela, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tienen en su cabeza? Y bueno, una de estas es una escuela aquí en Olot, en la ciudad donde vivo y trabajo, y la otra es una cárcel de baja seguridad de Noruega. La de la izquierda es la escuela, la de la derecha es la cárcel. Esta es la foto que, por cierto, hay que reconocer que esta es una foto antigua, han hecho cambios y están trabajando justamente por mejorar este entorno escolar. Veréis que tengo la mayoría de diapositivas las tengo en catalán, pero lo voy a ir haciendo en castellano, no os preocupéis. ¿Qué es lo que hemos vivido, ¿no? En estos últimos años? Pues cómo se han producido una serie de cambios urbanos. Tenemos que ahora mismo la mayor parte de la población europea y la perspectiva de futuro es que todavía esta tendencia va a ir a más, de que vive en centros urbanos, en áreas urbanas, y que muy poquita gente sigue viviendo en zonas rurales. Y en estos espacios urbanos, pues dedicamos la mayor parte del espacio público al tráfico motorizado. Y eso puede ser que en ese momento pasen vehículos o puede ser que se use pues, para aparcar estos vehículos privados. Y en cambio, aquellos elementos naturales pues han pasado a ser casi un elemento decorativo porque parece que ensucian, ¿no? Que claro, los árboles pues en otoño dejan ir sus hojas y eso ensucia y producen problemas, ¿no? Y hemos modificado estos entornos cada vez menos naturales y con todo lo que eso implica, ¿no? Y entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si realmente los entornos donde aprenden y juegan nuestros niños pues son saludables. Por cierto, esta imagen de la derecha es una plaza de aquí de Olot, como se ve ahora mismo, y este es como se veía pues, hace casi 100 años. Y como veis, pues un espacio puede prestarse más al juego y al que sencillamente los niños paseen o estén por ahí, mientras que en otros, pues ahora mismo, en verano especialmente, pues los niños se fríen ahí, no hay nadie jugando en esa plaza en verano. Esta es la misma plaza y un poco por ilustrar, ¿no? Cómo pensamos que son los árboles, ¿no? Por ejemplo, que parecen pues sacado de una película, ¿no? Parece que un elemento del AutoCAD o de algún programa informático más que un espacio natural. Esta es la escuela de mis hijos, y en un día cualquiera, pese a que vivo en una ciudad pequeñita en la que hay muchos entornos naturales alrededor, pero todavía, tal y como tenemos dispuestas muchas de nuestras escuelas y muchas de nuestras ciudades, el entorno alrededor de las escuelas es un entorno amable para el vehículo motorizado y eso hace que muchas familias pues opten por dejar a sus hijos e hijas delante mismo de la puerta. Si puede ser, si les dejásemos entrarían hasta la clase con el coche, porque realmente cuando facilitamos esta movilidad en vehículo privado pues es la opción más ágil y de más cómoda para muchas familias. Y en este contexto, ¿no? En estos últimos años, pues ha habido aquí en Cataluña, pero en otros muchos sitios de Europa,
pues esta reivindicación incluso por los propios niños para crear entornos más saludables, ¿no? Y con esta reivindicación, porque al final si hablamos con ellos, con los niños y niñas, nos damos cuenta de cuáles son sus necesidades y que ellos lo tienen claro. Yo siempre digo que para mí el mejor alcalde sería un niño o niña de alguna de las escuelas de la ciudad, porque tienen realmente muy claras las prioridades, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. ¿Y por qué es importante hablar de tráfico motorizado alrededor de las escuelas? Un elemento muy importante es la contaminación del aire. Ya tenemos evidencias de hace décadas del impacto que tiene no solo en la salud respiratoria, que es lo que quizás conoce todo el mundo, de un aumento de las patologías respiratorias como son el asma, las bronquitis de repetición, las bronquiolitis. Seguro que muchos de vosotros que sois papás y mamás os suenan. Ahora mismo, pues alrededor de casi el 40-50% de los niños antes de terminar los 2 añitos ya han recibido alguna dosis de salbutamol, del Ventolin famoso, y eso es una cosa que ha cambiado en los últimos años. Ahora mismo se calcula que alrededor de 1 de cada 2 casos nuevos de asma infantil se debe a una mala calidad del aire, y eso pues debería de alguna forma preocuparnos y ocuparnos para que esto no sea así, porque es 100% evitable. Pero no solo afecta la calidad del aire al desarrollo pulmonar, al desarrollo de la función respiratoria, sino que vemos como la contaminación del aire actúa como un neurotóxico para el cerebro en desarrollo. Sabemos que aquellos niños que acuden a escuelas con peor calidad del aire o residen en barrios con peor calidad del aire, pues tienen peor memoria de trabajo, tienen eh, peores puntuaciones en escalas de atención, en general un peor rendimiento académico, y eso sitúa pues que la calidad del aire al final acaba siendo una condición de injusticia, de inequidad para los niños que no pueden desarrollar su potencial cognitivo, su potencial cerebral total si están en entornos con peor calidad del aire. También tenemos evidencias de otros ámbitos, como son en el embarazo, que es una época especialmente vulnerable, donde aumenta el riesgo de los abortos espontáneos, de los partos prematuros, del bajo peso al nacimiento y también del aumento de algunos tipos de cánceres, muy especialmente de las leucemias en niños que viven cerca de vías con alto movimiento de tráfico. No solo eso, sino si dijésemos, bueno, pues afecta a los niños, hay gente que a lo mejor no se puede sentir representada, pero es que esta exposición en los primeros años de vida y en el embarazo hace que aumente el riesgo de enfermedades de manera prematura en la etapa adulta. Y así se ha podido relacionar esa exposición desde aumento de algunas enfermedades como el cáncer de pulmón, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Un infarto al corazón, el ictus o algunas tan lejanas de la infancia como son el Alzheimer, algunas enfermedades del neurodesarrollo. Si miramos los indicadores que marcan ahora con las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud y nos explica cuáles son los límites aceptables, por decirlo de alguna forma, pues vemos que prácticamente la totalidad de la infancia y de la población europea respira en algún momento del año un aire de mala calidad. De hecho, la OMS etiqueta la contaminación del aire como el asesino invisible, porque estas personas que tienen estos problemas relacionados, en el certificado de función no aparece la contaminación del aire por ningún lado. En cambio, atribuimos una proporción pues, muy importante de estos problemas a esta mala calidad del aire. Sabemos que el tráfico motorizado es una fuente muy importante, no es la única. De hecho, en ambientes rurales, por ejemplo, la calefacción, ¿no? Las quemas agrícolas, la calefacción a través de quema de leña, de estufas, pues también puede ser una causa de mala calidad del aire, además de la industria, la gestión de los residuos, etcétera. Y como os decía, pues solo por que tengáis una idea, una cosa son lo que marcan los niveles legales, que sabéis que ahora han sido revisados y aprobados en principio para el 2030, una mejora de la normativa actual, pero todavía queda un poco lejos de lo que marca la Organización Mundial de la Salud y hace que muchas personas, especialmente los más vulnerables, pues estén expuestos. Hay otra cara del cambio, digo, de la contaminación del aire, que es el cambio climático, que también tiene causas parecidas. Voy a pasar
muy rapidito por esto, pero tenemos que tener en cuenta que también el tráfico motorizado pues es uno de los causantes del cambio climático, la quema de combustibles fósiles, y eso hace que también tengan un impacto y muy especialmente en la infancia. Nosotros hemos empezado ya a notar, no es una cosa de la imagen del oso polar, sino que vemos ya a día de hoy como, por ejemplo, en mi comarca, aquí en La Garrocha, pues ya ha habido un aumento de los pacientes que consultan en edad pediátrica por patología relacionada con el calor. Y tenemos que tener en cuenta que los más pequeñitos son los que van a soportar la mayor carga de morbimortalidad, es decir, de mortalidad y de enfermedades relacionadas con el cambio climático. Otra parte de la contaminación del tráfico motorizado es lo que tiene que ver con el ruido. El ruido parece que es un poco el hermanito feo de la contaminación del aire, pero realmente es un factor medioambiental con mucho impacto en la salud de las personas, no solo a nivel de pérdida auditiva, sino también con problemas como el insomnio, el aumento de la tensión arterial, de riesgo cardiovascular en general, y en niños, que es lo que nos ocupa hoy, pues de disminuir el rendimiento académico. Otra causa muy importante también relacionada es la accidentalidad. De hecho, sigue siendo la primera causa de mortalidad en gente joven, los accidentes por tráfico motorizado. Y de hecho, buena parte de los accidentes que tienen lugar en la infancia, que afectan a la infancia, tienen lugar justamente cerca de las escuelas. ¿Qué pasa cuando dependemos tanto, ¿no?, del vehículo motorizado, del vehículo privado? Pues que una de las realidades que tenemos es que ahora mismo tenemos una epidemia de exceso de peso. Y yo siempre se lo digo a mis niños, ¿no?, que ellos son guapos y guapas, pesen lo que pesen, pero que esto nos puede dar problemas de salud en el futuro, como es el aumento de la diabetes a edades muy prematuras, el del riesgo cardiovascular, de los infartos, etcétera, etcétera. Y en este sentido no me gusta hablar de factores de riesgo, pero también de factores protectores. Y en ese sentido, los factores como los espacios verdes urbanos pueden ser un factor protector de muchísimas patologías y de muchísimos efectos beneficiosos en salud, muy especialmente en el ámbito de la calidad de vida y de la salud mental. Paso un poco rápido para dar también espacio luego a José Fran, pero que tengamos en cuenta que cuando pensamos cómo debería ser un espacio saludable, no nos tenemos que quitar solo los factores de riesgo, sino que también tenemos que incluir los factores protectores. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña? Pues que alrededor de una cuarta parte de los niños y niñas se desplazan en coche para ir al colegio, a la escuela, pero que difiere mucho según la zona. De hecho, en Barcelona, que tanto, ¿no?, tanta fama tiene de tener tantos coches, pues es un sitio donde mayor desplazamiento a pie, en bicicleta o en transporte público hay de toda Cataluña, mientras que, por ejemplo, en mi ciudad, pues no lo he puesto aquí, pero rozamos el 50% de los desplazamientos se hacen en moto, en coche, o un vehículo motorizado, ¿no? Con lo cual, en pequeñas ciudades o en áreas más urbanas, pues esto no solo también es un problema, sino que a veces es un problema incluso peor que grandes áreas urbanas. Por eso, iniciativas como Caminando al Cole, de la Asociación Española de Pediatría, el Visibus, que no sé si conocéis, es esta iniciativa en la que muchos niños se ponen de acuerdo con sus papás para ir juntos al cole en bicicleta, o esta campaña que hicimos desde la Sociedad Catalana de Pediatría, un poco recogiendo las evidencias de los beneficios en salud para los niños de poder ir en bicicleta al colegio, pretenden justamente reivindicar que los niños puedan ir de manera segura andando o en bicicleta o en patinete a sus centros escolares. Y podemos hacer para concienciarles algunas acciones, ¿no? Una de ellas, nosotros aquí en La Garrocha tenemos varios centros educativos en las que, por ejemplo, medimos la calidad del aire y las escuelas trabajan este ámbito y tienen sensores de bajo coste instalados en el colegio y pueden ver que, por ejemplo, a la hora en la que llegan todos los papás y mamás en coche, pues hay un pico de contaminación del aire, ¿no? Y esto
pues cuando lo contamos en el ámbito científico, pues es algo que ya es conocido, pero cuando son los propios niños y niñas que lo cuentan a sus papás y les dicen que por favor que intentemos evitar esto, pues yo creo que tenemos unas nuevas generaciones pues concienciadas sobre este tema. Con lo cual yo os animo y vosotros lo estáis haciendo, a que desde las AFAS, desde las escuelas, los propios centros educativos, trabajemos todo este tema. Os dejo esta imagen del decálogo que publicamos en la Sociedad Catalana de Pediatría, en el que a través de estos 10 puntos pues proponemos varias acciones para mejorar los entornos escolares y que sean sitios seguros y saludables para la infancia. Y creo que más o menos me ha ajustado, así que si hay alguna duda o comentario, sería muy bien recibido. Perfecto, perfecto. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer por el chat o la podéis hacer por aquí, como queráis. ¿Alguna pregunta? Hay seguro, ¿eh? Si no hay preguntas, aprovecho para... Eh, sí que hay ya una no, no, pregunta. no, no, pero digas. Os comparto, es que esto ha sido como muy reciente y por eso lo comparto ahora. Hicimos una campaña juntamente con Ecologistas en Acción y la campaña Clean Cities. Colocamos sensores de NO2, de dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes que más se ha relacionado con el tráfico motorizado, en escuelas de varios sitios, de hecho, de todo el estado. Pero aquí en Cataluña normalmente se habían puesto pues en Barcelona, Badalona, Hospitalet, ¿no? Grandes ciudades, y este año pedimos también aquí desde Olot, pues poderlos tener en ciudades más pequeñitas. Y una de las cosas que hemos visto es que incluso en sitios que en el imaginario popular todo el mundo piensa que tiene una calidad del aire excelente, pues por ejemplo, aquí en Olot, el 75% de las escuelas que muestreamos pues tienen una mala calidad del aire, o sea, tienen una calidad del aire que la Organización Mundial de la Salud pues etiqueta de no saludable, ¿no? Entonces, quería compartir esto un segundito, si puedo. A ver. Sí puede ser, si no, no pasa nada. Aquí, aquí, sí. Bueno, este es el informe de Ecologistas en Acción, que si queréis está publicado, está en las redes. Y solo para que os hagáis una idea, quería enseñaros esta gráfica. Bueno, es una campaña muy sencilla, Ciencia Ciudadana. Hay que colocar estos tubitos, que son unos tubitos que nos proporcionan desde la Universidad Politécnica de Madrid, que luego ellos miden los niveles medios de NO2 y que han participado pues, papás y mamás de las AFAS de toda Cataluña, ¿no? Y este es un poco el resumen. Eh, por encima tenemos esta línea granate, son los niveles legalmente vigentes ahora mismo. La línea roja intermedia son los que van, los niveles legales que van a ser vigentes a partir del 2030, o sea, casi la totalidad todavía superan estos niveles serán ilegales, por así decirlo, pero la línea amarilla, que es la que a mí, obviamente, como profesional de la salud me preocupa, que es la que marca la OMS, pues veis que también solo ha habido 2 escuelas que tienen una buena calidad del aire, las 2 aquí en Olot, por cierto, y las 2 situadas o en entornos naturales o bien que se había hecho una intervención muy importante de la restricción del tráfico. Una de ellas, el tráfico está totalmente restringido para las familias y solo pueden acceder ahí pues el autobús escolar y algún profesor. Y, y ya está. Vale. Bueno, Ferran, nos demanen si podemos compartir la presentación que has compartido. Sí, no hay problema, Sí, ya os la haré llegar. Sí, sí. perfecto. Jaume, si vols que se pregunta. Sí, hola, ¿qué tal, Ferran? Hola, ¿qué Y tal? compañía. No, a mí me estoy muy interesado en cuanto a los espacios verdes, ¿vale? Y has hecho referencia a los espacios verdes urbanos. Y igual como has comentado, yo qué sé, por ejemplo, ahora lo de Ecologistas en Acción,
si tienes algunas referencias para poder consultar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, si queréis, os haré llegar. Esto ha sido Vale, un flash para dar vale. alguna idea y algunos mensajes, pero realmente hay mucha Ujú, bibliografía sobre el tema. Hay también ejemplos ujú, reales, ¿no? Porque hay veces que ujú. uno piensa pues que se están inventando cosas raras y realmente hay muchas escuelas y no hace falta irse a Holanda o a sitios así, sino que aquí en Cataluña o en España o en muchos sitios se están haciendo intervenciones en municipios que a lo mejor no han hecho tanta publicidad, ¿no? Y no estoy hablando Ujú, solo pues de Barcelona, sino de ciudades más pequeñas que han hecho realmente intervenciones que han sido muy efectivas, ¿no? Y os mencionaba este caso de aquí de Olot, que es una escuela que sí que ahí se ha hecho esta intervención y realmente ha sido efectiva. Cada guay. escuela obviamente tendrá que mirar soluciones que sean específicas para ellos, pero realmente recursos los hay de todo tipo. Ahora mismo, en cuanto a espacios verdes, ya os digo, o sea, el 60-70% del espacio lo tenemos asfaltado y es importante que los centros educativos puedan tener también espacios verdes propios, ¿no? Algunos en el propio centro educativo, si es posible, y si no, en algún parque cercano. En algunas escuelas que están muy cercanas a parques, hay propuestas y hay sitios que lo que han hecho, por ejemplo, es peatonalizar la calle que comunica el centro educativo con ese parque, de tal forma que, entre comillas, la escuela ha ganado un patio mucho más grande, los niños pueden ir a este otro espacio sin miedo a ser atropellados, como pasan en muchas escuelas, ¿no? Que los papás y mamás estamos, cuidado, no cruces, no sea que pase un coche, ¿no? Y vigila. Y esto ha cambiado la vida por completo a muchas familias. Hay una propuesta que seguramente que conocéis, que es la revuelta escolar, que, hacen una cosa tan sencilla como un viernes de vez en cuando cortan la calle de la escuela y en ese momento pues hay juegos y ves que, por ejemplo, las familias que normalmente siempre tienen tanta prisa en coger al niño y llevárselo a la extraescolar o a otro sitio, pues se quedan charlando, los niños jugando, hacen, en fin, lo que los niños y niñas deberían hacer y esto realmente también ayuda a crear comunidad y a crear barrio. Mm, vale, gracias. Sonia tenía una pregunta también. Sonia. Yo he ido acumulando varias, pero si alguien tiene preguntas, que levante la mano o mande un mensajito. Vale, por un lado, muchas gracias por el resumen. La verdad es que ha estado súper interesante. Siempre tengo cosas nuevas que apuntar y que descubrir. Quería un poco hacer énfasis en el tema de si tienes información sobre el tema de la contaminación por la rueda de los neumáticos y las micropartículas que se desprenden en el rozamiento. Lo digo porque muchas veces nos equivocamos pensando que un coche eléctrico resuelve el problema de las emisiones en el ambiente y no es realmente cierto, hasta donde yo sé. No sé si me lo puedes confirmar. Luego también otra creencia un poco popular, digamos, lo de que si vamos dentro del coche ya no pasa nada, ¿no? Que estamos ahí como protegidos por el filtro del coche y tal. Y claro, en un momento dado el niño sale del vehículo y ya se expone a todo esto. Entonces, también a lo mejor estaría bien si nos explicas un poco qué grado de exposición tenemos cuando nos creemos que les estamos llevando Mm. tan cerca. Y Vale. no te digo la tercera para que no ser tan rollera. Sí, es que si no, no Sí, me voy a acordar. sí. Eh, perdona, Sonia. Lo primero que mencionabas, efectivamente, el coche eléctrico nos disminuye de manera brutal lo que son las emisiones de óxidos de nitrógeno. En ese sentido, sí que son una herramienta útil, pero por lo que respecta a las partículas en suspensión, PM2,5, sobre todo PM2,5, pues todavía participan de esa generación de una parte de la contaminación en el aire. Por supuesto, si lo tenemos que poner en una balanza, obviamente el coche eléctrico tiene muchas ventajas desde el punto de vista de salud y medioambiental respecto al coche de combustión. ¿Qué no nos soluciona? No nos soluciona la ocupación del espacio. Ocupa lo mismo un coche eléctrico que un coche de combustión, ¿no? Más o menos. Con lo cual, eso no nos lo resuelve. No nos resuelve tampoco el sedentarismo. Seguimos estando
sentados, ¿no? Y seguimos dejando de hacer esa actividad física, con lo cual yo el coche eléctrico lo veo como un aliado en temas de salud medioambiental, pero no es ni mucho menos la solución única y absoluta. Eso tenemos que dejarlo claro porque, como tú decías, pues también contribuye en parte a la contaminación por partículas y a la accidentalidad tampoco nos la soluciona tampoco. ¿Vale? El otro tema que me habías, ves, ya se me olvida y solo me habías hecho dos. Lo de estar dentro del coche. Eso es. Hay un estudio muy bonito del Reino Unido que hacían la típica carrera de medios diferentes de transporte y cada uno llevaba un sensor de contaminación del aire y una de las cosas que vieron es que el que estaba en el coche pues tenía una mayor exposición, como por otro lado es lógico, estás en un habitáculo que tiene un motor, pues era el niño que estaba más expuesto a la contaminación del aire, no era el niño que andaba en bicicleta o el niño que iba a pie, sino el que estaba dentro del coche. Eso no significa, o sea, el niño que está en coche o en bicicleta también va a estar expuesto, ¿no? Pero está más alejado de la fuente emisora. Idealmente, pues no deberíamos tener, todos los niños podrían ir en bicicleta o en coche sin tener que estar expuestos, pero aún así las ventajas en salud son tantas que debería ser la opción que prefiramos. Les voy a decir que pasan a la sala de espera número 1. Nuestra ¿Y puedo, compañera. Ferran? Buenas tardes. Sí. Ha habido un momento que he tenido que estar pendiente de otra cosa, igual lo has dicho, pido disculpas si es así, pero en los estudios que podéis hacer sobre el tema de salud, bueno, el tema de enfermedades o problemas de salud relacionados con el tema de la contaminación, ¿hay algo sobre, en pediatría, sobre incidencia de ciertas enfermedades entre diferentes ámbitos urbanos, es decir, más ciudades de un cierto tamaño, ámbitos más rurales? ¿Hay algo? Nosotros siempre estamos buscando esas evidencias que pueden de alguna manera argumentar o reforzar las iniciativas que podamos tener, ¿no? ¿Hay algo en ese sentido que la lógica nos induciría a pensar que sí, que hay diferencias en incidencia? Sí, también es verdad que, gracias Miguel Ángel, es verdad que el distinguir por urbano y rural a veces no es un buen sistema para definir las exposiciones, que al final es lo que están relacionados con esto, con estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los niños que están en barrios donde hay una mayor concentración media de algún contaminante en particular, pueden ser los óxidos de nitrógeno, el ozono troposférico, las partículas en suspensión, tienen mayor riesgo de algunas patologías. Lo hemos comentado antes, patologías respiratorias, también problemas en el neurodesarrollo, algún tipo de cáncer en particular como es la leucemia. La leucemia, al final el cáncer pediátrico es una enfermedad casi rara, ¿no? Es una enfermedad muy poco frecuente, pero parece que las evidencias apuntan hacia aquí. Lo que sí que está claro es que hay otras muchas patologías mucho más frecuentes como el asma, las bronquitis de repetición, que se dan de manera más frecuente en estos niños. ¿Por qué digo que valoramos más las exposiciones que no tanto si es ámbito urbano o rural? Porque en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito rural donde yo me muevo habitualmente, tenemos otras exposiciones que también son un riesgo. Yo cuando salgo a correr por la tarde-noche y vuelvo a casa, mis niños me dicen que huelo a humo, porque aquí hay muchas familias que el sistema de calefacción que usan es de combustión, ¿no? De leña, de estufas, y eso hace que tengamos una concentración por partículas en suspensión en el ambiente mucho más altas que la que tienen el mismo día en la ciudad de Barcelona, en el barrio de la Champla. Entonces, no hay una dicotomía tan marcada entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Hay cosas que en el ámbito rural tenemos pues de beneficiosas, ¿no? En general los niños que viven en el ámbito rural pues pasan más tiempo al aire libre, tienen también más participación en actividades de ocio activo,
pero los niños de ámbito urbano, pues por ejemplo, tienen mayor oferta de actividades extraescolares y mayor oferta de ocio cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene ventajas e inconvenientes en el ámbito de la salud mental. Por lo cual es muy, muy importante que sepamos identificar cada uno de estos factores que están implicados, ¿no? Cada una de las exposiciones, y una de las cosas que trabajamos es la sensorización, que las escuelas, los centros de salud en general puedan tener, por ejemplo, un sensor de calidad del aire. Eso nos ayuda mucho. Aquí hemos tenido alguna experiencia no muy lejos de aquí donde estoy yo en Vic, que teníamos un sensor por partículas, pues pudimos demostrar que el invierno pasado, estoy hablando, que el día que teníamos un pico por contaminación por partículas, pues ese mismo día, pero muy especialmente al día siguiente, aumentaban de manera muy significativa los ingresos en la planta de pediatría por patologías respiratorias. Y eso no se debía al tráfico motorizado, se debía sobre todo a la calefacción, ¿no? A la combustión que os decía, y también a las quemas agrícolas, que es una práctica en el mundo agrícola cuando empieza otoño o invierno, pues muy, muy habitual. ¿Qué Muy més? bien. Moltes gràcies, Ferran. Y aprovecho, perdona Isabel, porque Sí. también lo has comentado, así ya acabo y damos paso. Y también José, creo que es José Antonio, lo ha comentado. Este estudio sobre calidad del aire que se ha hecho con Ecologistas en Acción, de estos tubitos que comentabais y tal, es una campaña que desde Ecologistas que es posible replicar de alguna manera y ahí podemos, bueno, ya os pediríamos algún contacto porque sí es Sí, algo que puede ser interesante para y además, por ejemplo, en Mallorca estamos en una etapa todavía de sensibilización porque aquí hay gente interesada, pero de alguna manera un poco abanderados, ¿no? Pero creemos que hace falta trabajar esa concienciación y estas campañas al final ayudan, ¿no? sí, pues no solo, o sea, que totalmente, Miguel Ángel. La idea de hecho es que este próximo 2000, vamos, este 2025 se replique esta campaña, y estamos hablando con Ecologistas en Acción para intentar, más que haya en una ciudad, pues, no sé, 10 o 12 escuelas, que haya muchos municipios representados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que podamos tener una foto de muchos municipios en el que por fin sepamos cuál es el aire que están respirando nuestros niños. Así que, si os parece bien, eh, cuando acabemos o mañana, nos ponemos en contacto, porque estamos montando la campaña del año que viene. Así que, como veo que también, aparte de Mallorca, hay de otros sitios de España, si os parece bien canalizar todas estas peticiones y miramos a ver, porque muchas veces el problema que tienen los compañeros de Ecologistas en Acción es tener familiares y tener papás y mamás que colaboren, que contribuyan. Una cosa tan sencilla, que de verdad es que lo hacemos con los niños, es genial, si lo pueden hacer incluso desde la propia clase del colegio, es instalar delante, pues, de una farola que haya en el colegio, este sensor, y ya está. Y los niños, los chavales se lo pasan genial, y se sienten partícipes también de todo esto. Perfecto, gracias. Y aprovecho para comentar, lo he pedido por el chat a algunas personas que los que tenéis un nombre poco como una A o iPad de Mariano, si nos ponéis el correo electrónico o me lo enviáis directamente a mí, nos aseguramos de que os podamos enviar información de este webinar en concreto. Lo digo porque nos identificamos a todos y solo lo enviaremos a la gente que en principio está aquí conectada. Y si alguien se ha conectado porque le han pasado el enlace, perfecto, fantástico. Simplemente identificaros o nos enviáis un correo porque si no nos tenemos ubicados. Vale, gracias. Gracias, Ferran. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque Sonia se ha quedado con una que no ha hecho, Perdón. ¿no? Bueno, era una referente a lo de los refugios de calor, de los refugios climáticos que se estaban hablando ahora de poner en las escuelas y a lo mejor en los entornos escolares también el tema del cambio de pavimento, ¿no? No solamente plantar árboles, sino también quitar asfalto y, bueno, no sé si tienes un poco más de información al respecto. Sí, de esto ha habido varias experiencias en varios municipios. Por ejemplo,
no sé si conocéis la experiencia en Murcia que se llamaba Aire Limpio, que era una campaña en el contexto de la pandemia, ¿no? En el que de alguna forma los pediatras pedíamos para evitar el contagio de la COVID, pues de poder hacer actividades al aire libre, y eso tenía además otras muchas ventajas en salud, ¿no? Y claro, los niños salían y o había tráfico delante de la escuela o se achicharraban cuando era en verano. Entonces, una de las cosas que se ha hecho en algunos sitios es la instalación de... hay veces que se ha hecho sombras que no son vegetales. Parece que pueden ser útiles, pero no refrescan ni mucho menos lo mismo que cuando hay árboles. Nosotros aquí tenemos una campaña en la que cada bebé al que nace en nuestro hospital le regalamos un arbolito y que plantan aquí delante del hospital. Y hoy con una escuela estábamos visitando el bosque y le enseñaba los que empezamos a plantar hace 3 o 4 años. Miden ya pues unos 2 metros, pero van a tardar 10, 15 años a dar una sombra generosa, ¿no? Y eso también es un reto, y también nos da la urgencia de ponernos a trabajar ya para que esto pueda ser una realidad para esta generación de niños, ¿no? No que sea para nuestros nietos, sino que ya lo puedan disfrutar los niños de ahora. Eso está clarísimo. Donde hay zonas verdes, cuando retiramos asfalto, que al final produce este efecto isla de calor que muchos conocéis, ¿no? Al ser un material negro que retiene el calor, pues vemos que la temperatura de estos entornos es superior al que podríamos tener en un sitio, en un espacio natural del mismo municipio, por ejemplo. Con lo cual, pues es muy importante que no solo instalemos estos arbolitos o estas plantas, sino que intentemos, en la medida de lo posible, retirar este cemento, retirar este asfalto y sustituirlo por lo que había en muchos colegios antes, que es la tierra, ¿no? Muchas gracias. A Valtrus. Vale, Cecilia nos pregunta cómo podemos apoyar como familias estas iniciativas. Yo creo que aquí José Francis, bueno, Ferran también, ya ha comentado algo de la importancia de las familias en esta lucha por unos entornos seguros y saludables para nuestros hijos, pero bueno, esto lo empezaremos a ver, ¿no?, con la intervención de José Fran. Però Ferran, si vols dir... No, yo he dado alguna idea. Una es el tema de participación en campañas de ciencia ciudadana, iniciativas como lo de revolta escolar, ¿no? De cortar un día el tráfico, pues esto motiva también a otras familias que lo veían como una cosa rara y se dan cuenta que, ostras, otra realidad es posible. Hay AFAS que han creado una comisión de movilidad, eso también ayuda. En fin, hay muchísimas iniciativas, muchísimas ideas. José Fran seguro que también nos explicará algunas más, pero hay veces que nos basta con que haya poquitas familias que tiren del carro para que haya realmente cambios muy sustanciales en los entornos escolares. Así que os animo a ello. Bueno, yo por parte de FAPA Mallorca y Bienas Mallorca sí que puedo decir que nosotros tenemos un grupo de trabajo con asociaciones de familias de Mallorca. No sé, Cecilia, de dónde eres. En el que trabajamos adaptándonos a la situación de cada centro escolar y de cada situación en particular de las familias o del entorno de ese centro, en el que ofrecemos apoyo y recursos para mejorar los entornos escolares. Cecilia, no sé si estás en una asociación de familias, si no... Vale. Y sí, Cecilia, tenemos el grupo de Telegram de trabajo, el grupo de entorns escolars segurs y saludables, que trabajamos en esto. José Fran, si quieres... Bueno, yo aprovechando que está Ferran, yo
creo que es muy importante que la motivación de las familias, por un lado, la comunicación entre las familias y la autoridad municipal, el ayuntamiento, fundamentalmente, y luego, aprovechando que tenemos a un doctor, la posibilidad de implicar a los servicios de salud, a los pediatras y a las pediatras en una parte del diagnóstico y también, ¿por qué no?, en una parte de la realización de propuestas, ¿no? Yo que me dedico mucho a asesorar a ayuntamientos y a administraciones, suelo advertir de una idea, y es que en las administraciones públicas genera un poquito de precaución cuando alguien se acerca con un problema y ya con la solución planteada. Si me traen el problema y la solución, me genera como administración pública más precaución que si solo vienen con el diagnóstico, con el problema, y luego lo que piden es participar en el diseño de la solución. Creo que ahí la clave está en, primero, como os decía, la motivación, en generar un grupo, una masa crítica que sea capaz de dinamizar el proceso. Después, buscar aliados. Uno de ellos son los y las pediatras, el sistema sanitario, porque también es un problema de salud. Pueden ser otro tipo de asociaciones, vecinales, ecologistas, como hemos visto en el caso de los tubos pasivos y las mediciones de calidad de aire. Y después buscar una buena interlocución a las administraciones públicas más próximas, porque al final son quienes tienen la llave para implementar medidas, ¿no? La clave en estos procesos es que haya una mezcla equilibrada y que podamos después diseñar soluciones teniendo en cuenta a todos los agentes que están interviniendo, porque hay algunos que, digamos, reman en una dirección, pero luego a veces aparecen otros que reman en otra dirección y a la administración pues le toca de alguna manera tomar decisiones, y siempre va a estar vigilante de, como sabéis, en práctica administrativa, en práctica política es muy habitual ese cálculo de qué gano haciendo y qué gano no haciendo. Entonces, tenemos que pensar en que fortalecer un grupo dinamizador con capacidad de interlocución y bien asesorado es lo fundamental. No sé si te he respondido. Sí. Bueno, Cecilia, sí. Bueno, última llamada para hacer las últimas preguntas a Ferran, que se tiene que ir. Bueno, yo tengo una. A ver, yo estaba pensando ahora, en las consultas se les dice a las familias, se les comenta a las familias que tu hijo o tu hija tiene más bronquiolitis por la contaminación y todo esto, o Yo creo que de manera sistemática, a día de hoy, no. Pero es no, verdad que, de hecho, estos materiales que hicimos y esta campaña que hicimos, la hicimos también dirigida a los profesionales de salud, ¿no? Que hay veces que estamos muy enfocados en el diagnóstico, ¿no? Como decía José Fran, otro ámbito, estamos muy enfocados en el diagnóstico y el tratamiento, pero no en las causas, ¿no? Entonces, a día de hoy es un problema de carga asistencial muy importante para los pediatras y las pediatras. Tenemos una buena parte de las consultas de niños que les cuesta respirar. Yo ahora cuando venían aquí normalmente hacemos una visita aquí al hospital de los niños de colegios de aquí de la comarca, y les pregunto cuántos saben lo que es el Ventolin. Y no sé si vosotros sabéis lo que es el Ventolin, pero los niños saben lo que es el Ventolin. La mayoría levanta la mano y sabe que es un medicamento que necesitan para respirar bien cuando se ahogan, cuando les falta el aire, cuando tienen una bronquitis o una crisis de asma. Entonces, yo creo que todavía estamos trabajando para concienciar a muchísimos profesionales de la salud. Justamente este año, este 2025 que os comentaba que queremos hacer, sumándonos a esta campaña de Ecologistas en Acción, vamos a implicar a la Sociedad Catalana de Pediatría para que en cada centro donde se coloque un sensor de calidad del aire haya uno o una pediatra también motivando a ese centro educativo, y también para que sepa luego los resultados, ¿no? Oye, pues resulta que en mi cupo, en mi zona,
en mi centro de salud, pues tengo un riesgo de X de un aumento de los casos de asma infantil. Pues esta información les sirve a los profesionales y además yo hay veces que lo que receto es que los papás lo que tienen que hacer es ir al ayuntamiento, porque yo puedo poner un parche para ese problema de salud que tienen, pero la solución está seguramente en la esfera política. Muy Sí, bien. yo, Gracias. Ay, José Fran, ¿querías decir algo? y yo reforzando un poco esta última intervención de Ferran, quería señalar que ya algunos sistemas de salud pública en España están poquito a poco incluyendo entre su catálogo, digamos, de servicios el recetar actividad física cotidiana. Yo vivo en el País Vasco y, bueno, desde el gobierno autonómico, desde el gobierno vasco, hay una iniciativa que se llama Movement, que pertenece al departamento, digamos, de deportes, que se está coordinando con el departamento de sanidad y la tarea que llevan es una labor de conexión entre los médicos de atención primaria y los servicios de deportes de los ayuntamientos y los servicios, digamos, de animación a la actividad física cotidiana que tienen los ayuntamientos o las mancomunidades. De manera que, por ejemplo, en algunos municipios, ahora hemos visto unas estadísticas, está habiendo ya un porcentaje alto de prescripciones de actividad física por parte de los y las médicas de atención primaria, ¿no? Esto podría ser como idea algo similar en pediatría, de manera que pudiera ser una de las, en fin, de las prácticas que se recomienden, como otras prácticas de autocuidado, pues una de ellas el recetar actividad física cotidiana y una de las importantes para la infancia es el tiempo de ir y volver a la escuela o ir a jugar a la calle, etcétera. De alguna manera, de una forma oficializada e incluida dentro de lo que es las prestaciones del sistema de salud. En el País Vasco, en algunos ambulatorios, cada vez más ambulatorios, en centros de salud, en atención primaria, hay en la puerta del médico o de la médica, hay un cartel que te da información, cómo se llama el proyecto local de animación a la actividad física, Tipitapa, son proyectos locales, pero sí desde el Servicio Vasco de Salud se produce una derivación hacia esos servicios locales o comunitarios, comarcales, etcétera, para la práctica sobre todo suele ser caminar, fundamentalmente suele estar centrado en caminar. Sí, nosotros aquí tenemos lo que son las rutas saludables, pero están más enfocadas a gente mayor. Sí, esto a lo que me refiero yo no es solo una ruta, es un personal unas personas que están contratadas para dinamizar esa ruta. Y Sí, sí, también. pueden estar dirigidas a personas mayores o pueden estar dirigidas a las madres y los padres para formarles y de alguna manera divulgar los beneficios de la actividad física cotidiana en la salud de sus hijos, además de la de ellos, por supuesto. Claro. Aquí nosotros hemos hecho una actividad parecida a lo que mencionas, José Fran, que se llama Més Actius, más activos, en la que los pediatras de atención primaria recetaban actividad física y la verdad es que ha sido una propuesta muy interesante que ha funcionado bastante bien. Pero fíjate que solo con el trayecto de ir y volver a la escuela cumpliríamos con 2/3 partes de lo que marca la Organización Mundial de la Salud de media de actividad física, ¿no? O sea que solo con el trayecto al cole que lo pudiesen hacer andando o en bicicleta, pues ya tendríamos gran parte del problema resuelto, ¿no? Y luego, obviamente, pues hay unos perfiles, nosotros lo hemos visto, hay niños especialmente con un nivel socioeconómico bajo, muchos de familias de origen inmigrante, que a lo mejor no están accediendo a los actividades que normalmente se ofertan a nivel público por el coste o por lo que sea. Entonces, esta campaña nos ha ayudado a
promocionarlo, y además hemos conseguido algo de financiación, con lo cual hemos podido subvencionar para estos chavales, y la verdad es que ha funcionado bien. Vale, Jaume nos pregunta a ver si está disponible esta campanya de Més Lectius. Ho busco perquè no estoy seguro, diría que algo sí que se ha publicado online. Todavía estamos en fase de presentación, de hecho me parece que es a final de mes que mi compañero, el doctor Stefan Schneider, que es una de las personas que lo ha llevado, participa en varias jornadas, pero os lo puedo buscar y os lo hago llegar, no hay problema. Vale, perfecto, gracias. Y yo me tengo que ir, pero un poco Sí. quiero escuchar a José Fran. Así que me voy a quedar 5 minutos, José Fran, para escucharte un poco y luego ja m'iré. D'acord? Ferran, moltes Moltíssimes gràcies. gràcies. A Moltes gràcies a vosaltres. tu. Molt bé. Muchas gracias. Venga, pues Ferran, cuando quieras. Me toca a mí, ¿no? Te toca, te toca. Vale, voy a intentar subir la presentación, a ver si se ve. Documento. Bien, no sé si se ve. Sí, Sí. sí, lo vemos, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por participar. Muchas gracias a las organizadoras y a los organizadores, al doctor Ferran. Yo os voy a contar brevemente, tengo tendencia a enrollarme, entonces voy a intentar ceñirme Yo, al tiempo. perdona, José Fran, pero no te he Sí. presentado, ¿eh? Ah, bueno, no Te voy a pasa contar nada. para Vale. presentarte. Hombre, te Venga, tengo que presentar. adelante. Bueno, José Fran Cid es geógrafo y consultor especializado en proyectos y programas de movilidad sostenible y segura. Además de docente, formador de formadores, y ha formado también a personal de la administración pública en temas de urbanismo y movilidad. Y bueno, es de Caminos Escolares, de la web de Caminos Escolares, especialista también en este tema. Vale, ya está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ya están repasadas todas las razones que tenemos, o cada vez más razones para transformar los entornos de nuestras escuelas. Tenemos idealizado el entorno de la escuela como un lugar de protección, de aprendizaje, pero por desgracia, por la manera en que han sido construidos en unos casos los colegios y sobre todo por cómo han sido engullidos de alguna manera por el desarrollo urbano en muchos casos, cada vez nos encontramos más imágenes como las que vemos a la derecha, ¿no? Del niño rodeado de coches, que es un poquito una metáfora, pero la otra foto que creo que recuerda que es en Santander como algo, como una realidad muy cotidiana de casi todos los días en bastantes centros educativos si no se toman medidas y si no se interviene con unos criterios y con unos objetivos de protección de la infancia, de protección del centro educativo y de conseguir una accesibilidad segura y sostenible para las personas que se tienen que desplazar allí a diario. Entonces nosotros cada vez tenemos como más razones y hablamos cada vez más de la necesidad de transformar los entornos escolares, pero también es verdad que en los últimos 10 años cada vez estamos encontrando más iniciativas, más leyes, más posicionamientos y más activismo en favor de transformar esta situación. Yo he puesto ahí solo algunos. El proyecto de Alcohol y Andando de la Red de Ciudades que Caminan es uno de los proyectos en los que yo colaboro y trabajamos en colegios de distintos puntos del Estado español. El código de circulación, con esa señal que os he puesto ahí, de zona de tráfico calmado, ya la S28 nos daba unas pistas de cómo hay ciertos entornos que tienen que ser especialmente protegidos de esa presión que supone el tráfico motorizado, especialmente el tráfico de los coches, pero también de furgonetas y de camiones. Abajo tenemos algunas de las respuestas que se empezaron a realizar ya en los años 90 con calles escolares, como las que se desarrollaron en Italia, con calles en las que se cortaba el tráfico, unas veces en unos periodos de tiempo para que la entrada y salida de la escuela fuera más tranquila y más segura y para animar a más gente a caminar y a pedalear, y en otros casos con transformaciones permanentes.
tenemos cada vez más motivación entre madres y padres y por eso he puesto ahí ese cartel de la revuelta escolar, de que tus humos o tu humo son mi aire. Y tenemos cada vez más, como os decía y comentaré después, legislación en la que nos podemos apoyar para reivindicar algo que me parece fundamental, que sean calles abiertas para todos. Es importante cuando abordamos proyectos de estas características que aunque nosotros seamos las madres y los padres de los niños que van a esa escuela, tengamos en cuenta que no somos los únicos agentes que intervenimos en el proceso de diagnóstico de posible solución a los problemas que se están dando, sino que hay otros agentes a los que también tenemos que seducir o convencer sobre la bondad de las medidas que después vamos a proponer. Y la primera fase es llegar a unos diagnósticos de un cierto consenso. No quiere decir que sea un consenso total, pero sí de un cierto consenso. Y después trabajar con unos objetivos muy generales, y uno de ellos, por eso he puesto ese cartel ahí de calles abiertas para todos, en el que se ven niños, pero también se ven personas mayores, en edades, digamos, medias, pero también personas en edades ya mayores, etc. También cada vez hay más razones y cada vez la gente quiere más calles abiertas. Este caso es el concepto que usa la iniciativa Clean Cities, una iniciativa europea, que hizo una encuesta y obtuvo que el 71% de la población encuestada estaba a favor de calles más abiertas para la infancia. Esto incluye a los entornos escolares, pero no solo al entorno de la escuela, sino a las calles por donde habitualmente pasan más niños, o calles, porque hay partes de la ciudad en las que no hay parques para que los niños puedan jugar, hay que jugar en la calle. Yo fui un niño que jugaba en la calle porque en mi barrio pues no había parques, teníamos mucha suerte porque el monte estaba cerca, la montaña estaba cerca y también nos podíamos escapar a la montaña, pero jugábamos en la calle, en las aceras. Las aceras no tienen por qué ser solo un sitio de paso, también puede ser un sitio de socialización, de recreo, y en la infancia y en la adolescencia es muy importante la socialización y es importante que tengamos entornos que sean favorables para esa socialización. Con un 71% de aceptación, digamos, a la idea y con unos valores muy pequeños de gente que se niega totalmente, parece que podemos ser relativamente optimistas y podemos plantearnos buenos diagnósticos y buenas propuestas. De hecho, las ciudades más, digamos, punteras en el punto de vista de gestión urbana de Europa se han dado cuenta y están desarrollando sus proyectos y sus programas de entornos escolares transformados y de calles escolares pensadas en la infancia. He puesto dos fotos. La primera es de París, que creo que muchos conoceréis, el gran proyecto de calles escolares, Rue Scolaire, y el otro es de Londres, el School Street, proyecto que bebe un poco en iniciativas de los años 50, cuando ya se empezó a trabajar con el tema de calles tranquilas para la infancia en Inglaterra, y son proyectos que están desarrollándose. En el caso de París, por ejemplo, se basan también mucho en las recomendaciones de los ministerios de Medio Ambiente y de Salud y han convencido al resto de la región del Gran París, a la región que se llama Île-de-France, y en estos momentos ya hay un proyecto para toda el área metropolitana, para toda la región metropolitana de París, no solo la que gestiona el ayuntamiento. En el Estado español tenemos también buenos ejemplos. Siempre hablamos pues, del ejemplo de Barcelona, con su programa de Protegim les Escoles, que han intervenido con distintas tipologías de intervención en una parte muy importante de las escuelas del municipio, o el caso de Vitoria, en donde también se ha intervenido en muchos entornos o en el entorno de muchas escuelas, no siempre cortando el tráfico, pero sí haciendo una transformación de las prioridades que en cuanto al uso del espacio existía con anterioridad del proyecto, facilitando mucho, por ejemplo, el desplazamiento en bicicleta. En Vitoria es algo que se hace de manera notable y se ve en los institutos y en las escuelas, y ampliando aceras, reduciendo la velocidad del tráfico pasante en el caso que se permita y eliminando carriles de circulación y dándoselos, por ejemplo, a los carriles bicicletas. Bilbao ha hecho también alguna intervención importante
desde luego muchos menos colegios que lo que han hecho en Vitoria y en Barcelona. Sería la foto de la izquierda. En Logroño, en la parte de la derecha, hay alguna intervención que también el anterior gobierno municipal desarrolló en alguno de los colegios. Y en Madrid también se han hecho algunas experiencias de transformación. En este caso es la peatonalización de los viarios que había en el entorno de un colegio. Y como veis ahí, la foto es ya de hace unos años, incluso pues, con plantación de árboles en el centro de Madrid. Pero no solo en las grandes ciudades, porque muchas veces cuando me piden ejemplos siempre surge el mismo problema, y es que, pero esas ciudades son o lejanas, son Holanda, o son Inglaterra, o son Francia, pero además son ciudades muy grandes y yo vivo en una ciudad pequeña o una ciudad mediana, ¿no? En ciudades de rango mediano, en torno a los 50.000, 60.000 habitantes, tenemos el ejemplo de Rivas Vacia Madrid, en la Comunidad de Madrid, en donde que, aprovechando la declaración de zona de bajas emisiones, ha diseñado zonas de bajas emisiones en el entorno de una parte de los centros educativos de primaria del municipio, de manera que en unos casos no se permite el paso de coches, en otro caso el paso de coches solo está permitido en ciertas franjas horarias, en otros casos no se puede pasar y tampoco se puede aparcar, y también se han hecho intervenciones en calles próximas del entorno de la escuela. Todo ello con la premisa o bajo el, digamos, soporte legal de la declaración de la zona de bajas emisiones. Municipios más pequeños, Mairena de Aljarafe, en Sevilla, en el área metropolitana de Sevilla, ha desarrollado unas islas peatonales y ha desarrollado intervenciones en 6 o 7 colegios, no recuerdo exactamente. Un municipio que no llega, si no recuerdo mal, a los 50.000 habitantes, 45.000 aproximadamente, y que tiene una policía municipal muy activa en aspectos relacionados, por supuesto, con la seguridad vial, pero con la promoción de la movilidad activa y de la movilidad autónoma entre las niñas y los niños. Y aquí querría reseñar que es importante también contar con las policías municipales de los municipios, porque ellos en los municipios pequeños y medianos son los que realmente están gestionando las políticas de la movilidad en el día a día. Y contar con una complicidad y con una buena comunicación con los jefes o con las jefas de la policía municipal, con los agentes que se dedican a la educación vial, es un activo muy, muy importante para dinamizar este tipo de proyectos. La foto de la derecha es un municipio de 30.000 habitantes en Vizcaya, que se llama Durango, en donde se han hecho muchas transformaciones. En este proyecto yo estuve trabajando en la fase de diagnóstico y de proposiciones, y posteriormente, y aprovechando el post-COVID, se cerraron al tráfico alguna calle en alguno de los principales centros educativos y se le dio pues ese tratamiento de un poco de urbanismo táctico sin remover el asfalto y con una intervención mínima, pero generando un espacio tanto de estancia como de circulación absolutamente libre de tráfico motorizado. Municipios un poquito más pequeños, Fuenterrabía, en la frontera con Francia, en uno de los centros educativos ha cerrado el tráfico totalmente la calle, y ahí están las señales, bueno, un poco a veces con estas contradicciones que nos ocurren a los que trabajamos en movilidad y en tráfico, de poner doble señalización, pero bueno, son como cosas nuestras. Y un municipio todavía más pequeño, donde yo trabajo de manera bastante intensa, que es Oñate, que tiene 11.000 habitantes, 3 centros de primaria y 3 centros de secundaria, en los que en todos se hace proyectos de movilidad activa, diferentes para primaria y secundaria, por supuesto, y en donde, por ejemplo, este año vamos a analizar la calidad del aire en todos los centros de primaria y también en los centros de secundaria mediante tubos pasivos como los que nos ha contado Ferran. En el caso de Oñate son 11.000 habitantes. Bien, nosotros también tenemos cada vez más, y a mí me gusta también, más apoyo en la legislación y en la normativa, ¿no? Entonces tenemos algunos elementos que me gustaría señalizar. El Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente del Gobierno del Estado es un elemento que nos da unas conexiones entre el medio ambiente y la salud muy importantes.
Tenemos un programa de escuelas promotoras para la salud en casi todas las comunidades autónomas y que tiene también su apoyo desde la legislación estatal. Y tenemos una legislación cada vez más restrictiva, aunque, como lo ha comentado también Ferran, necesitamos todavía avanzar mucho, pero una legislación que empieza a ser más restrictiva respecto al tema de las emisiones contaminantes, que en el caso de la declaración de zonas de bajas emisiones permite, como fue el caso o se hizo en el caso de Rivas Vacia Madrid, crear zonas de bajas emisiones en el entorno de las escuelas. Esto la ley nos lo permitiría y las guías técnicas que ha editado el Ministerio de Medio Ambiente y que están asumidas por el Ministerio de Movilidad Sostenible lo permiten perfectísimamente. Pero además tenemos nuevos enfoques desde la legislación de educación. La LOMLOE, la nueva ley orgánica sobre la educación, tiene un artículo que es el 110.3 que dice que asimismo se garantizarán los caminos escolares seguros y se promoverán los desplazamientos sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales como fuente de experiencia y aprendizaje vital. La movilidad activa, buena para la salud, buena para la socialización, generadora de autonomía y gran impulsora de los procesos de aprendizaje. Sabemos que los niños que se desplazan andando o en bicicleta con autonomía conocen mejor su ciudad y se orientan mucho mejor en su ciudad. Van a ser mucho más responsables a la hora de desplazarse y adquieren mucho mejor o mucho más rápidamente las habilidades de movilidad segura, de respeto a las normas, de saber esperar en los pasos de peatones, de hacerse valer, porque están también más empoderados como personas usuarias de la vía con respecto a los niños y niñas que están siendo llevados siempre por sus padres, ya sea en coche o ya sea caminando pero agarraicos de la mano, que desarrollan mucho menos esas habilidades. Por lo tanto, también desde la legislación de educación, un impulso y una argumentación para reivindicar esa movilidad activa. Esto quizá no lo conozcáis tanto, estamos esperando a que se apruebe un decreto de la Dirección General de Tráfico que se le ha llamado el Decreto de Vulnerables, que sería una modificación del Reglamento General de Circulación, y en el artículo 181 dice caminos escolares seguros y otras medidas de protección a usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables son las personas mayores, la infancia y luego también, por ejemplo, los ciclistas, en general los peatones y los usuarios de las motos, que son una de la fracción de usuarios que mayor siniestralidad vial están teniendo. Y entonces, este artículo, que es, si se aprueba generalmente así, finalmente así, este es el documento de base que nos pasaron en junio, tiene elementos muy interesantes. Dice, los ayuntamientos o los titulares de las vías, cuando sean competentes, podrán establecer caminos o zonas escolares seguros en los entornos escolares, implementando medidas de reducción de velocidad, calmado del tráfico o restricciones a los vehículos a motor y ciclomotores, de acuerdo con lo que se establezcan en las ordenanzas municipales en las proximidades de centros escolares, centros hospitalarios, centros de personas de edad avanzada o similares. Se implementarán medidas específicas sobre limitaciones de velocidad, estacionamiento y cualquier otra destinada al calmado del tráfico que aumente el nivel de seguridad de los usuarios vulnerables. Como os digo, en el caso de la infancia, perdón que me he tenido que acercar a la pantalla para leerlo bien, porque ya voy acercándome a esa edad en la que nos consideran vulnerables. Este decreto es muy, muy importante y en el momento en que se haga oficial su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si se mantiene esta redacción, creo que es una buena palanca de cambio para demandar entre los municipios transformaciones claras en los entornos de las escuelas. Más input poderosos para defender nuestros proyectos. El Observatorio de la Movilidad Urbana de la Unión Europea ha incluido los proyectos de entornos escolares o de calles escolares dentro de su catálogo de buenas prácticas. El catálogo incluye de manera genérica buenas prácticas en movilidad urbana sostenible, y el hecho de que haya incluido a las school streets o a los entornos escolares seguros como una buena práctica nos da muchas pistas a la hora, o nos da muchos argumentos a la hora de reivindicar estas transformaciones. Es decir, es una transformación que está apoyada por el Reglamento General de Circulación, por la Ley de Educación, por los médicos
y médicas que nos atienden, y además es una buena práctica en términos de movilidad sostenible reconocida por la Comisión Europea, ¿no? ¿Qué nos dicen de estas prácticas? Los entornos escolares han obtenido unos logros que se reconocen en el Observatorio de la Movilidad. El primero es que consiguen mejorar la calidad de aire en el entorno de la escuela. Incrementan la confianza y la autonomía de la infancia, que puede influir en otro tipo de desplazamientos, por ejemplo, no escolares. Esto lo observamos mucho en los proyectos en los que hacemos estudios de control y encuestas de movilidad cada 5 años. Los niños que se enganchan a la movilidad activa para venir y volver a la escuela, no solo lo hacen con esa motivación, sino que empiezan a ir a las piscinas también andando o en bicicleta, a la biblioteca, a juntarse con los amigos, porque no solo normalmente adquieren el hábito de la movilidad activa, también han ganado probablemente en muchos casos puntos en autonomía y pueden ya decidir cómo se desplazan ellos, ¿no? Más logros, incremento obviamente de la movilidad activa, tanto caminando como en bicicleta, establecimiento de nuevas rutinas de movilidad, mejora de las habilidades de orientación, como os comentaba antes, los niños y niñas que pedalean o van andando a la escuela se orientan mejor, conocen mejor su ciudad, aprenden mucho mejor su ciudad y su entorno más próximo. Hay una mayor probabilidad de que cuando sean adultas siguen optando por desplazamientos activos, por lo tanto esto es una inversión a futuro en términos de sostenibilidad. Y por último, se ha medido que allí donde se han desarrollado estos proyectos ha descendido el número de coches que se desplazan para llevar a las niñas y a niños hasta la escuela. Para terminar, yo creo que ya es la última, una pequeña guía que yo suelo hacer sobre en mi ciudad, en mi barrio o en mi pueblo, cómo estamos respecto a esto. En la Unión Europea, entre los cargos medios y altos, existe una especie de frase crítica que dice los discursos del domingo y los hechos del lunes, para diferenciar entre lo que prometen los responsables políticos y luego lo que realmente se hace, ¿no? Entonces, los discursos del domingo en este tema es que pues, nadie va a estar en contra de la salud de la infancia, de que haya menos accidentes, de que las familias se queden más tranquilas a medida que sus hijos van ganando autonomía, que los niños sean más activos, que conozcan mejor su ciudad. Nadie va a estar en contra de esto. Este sería el discurso del domingo. Pero luego lo que hacemos, yo lo gradúo en una especie de escalera en la situación cero, y en 2 o 3 peldaños o 4 más arriba ya con una situación donde ya podemos hablar de entornos escolares seguros o de calles escolares. Porque nos estamos encontrando con ayuntamientos que nos están publicitando calles escolares donde realmente lo que han hecho ha sido poner vallas porque los niños no osen salir de las aceras y reducir la velocidad a 30 km por hora, que no está mal porque probablemente esa calle tendría una situación anterior mucho peor, pero que eso no puede ser considerado, según mi criterio, al menos una calle escolar. La situación inicial, hay dudas, muchas veces los ayuntamientos no quieren actuar por temor a destapar una caja de truenos. Incluso hay ayuntamientos que se deciden no solo no actuar, sino bajar a un nivel -1, estando en 0. Por ejemplo, tenemos un ayuntamiento de Castilla y León que se está planteando de hacer un gran aparcamiento en altura en el entorno de una escuela. O sea, es decir, no solo no pacifica el entorno escolar, sino que además genera un atractor para desplazamientos de coches y de motos en el entorno de una escuela de primaria. Por lo tanto, no descartemos nunca que pensamos que estamos en 0, pero podemos ir también al -1. En el primer escalón, cuando lo conseguimos dar, yo pongo ahí primeros pasos, un diagnóstico, qué problemas hay, y después medidas que pueden ser informativas. Es mejor que no vengas en coche a la escuela, es mejor que los niños caminen, es mejor que los niños aprendan a usar la bici, o incluso medidas cosméticas. Pues poner un gran cartel que dice que es un camino escolar con unas huellas de dinosaurio pintadas en la misma acera que existió siempre, sin replantearse los pasos de peatones y sin prácticamente hacer nada que no tenga ya la obligación de hacer el ayuntamiento entre sus obligaciones como gestor del tráfico y de la movilidad. Un segundo nivel
digamos, un segundo escalón, unas primeras transformaciones, aceras más anchas, mejores pasos de peatones elevados para que los coches se vean obligar a ir más despacio, aparcabicicletas, aparcapatinetes, más campañas de concienciación, una intensificación y unas primeras transformaciones que vamos viendo. Menos invertir en propaganda y también, o más invertir en cambiar infraestructura y, por supuesto, seguir incentivando el cambiar los hábitos, porque al final estos proyectos tienen esas dos patas, cambiar hábitos y cambiar el espacio para mejorar y para que sea más mayoritario los hábitos más sostenibles, porque muchas veces nos estamos enfrentando a inercias que están dentro de las familias, de no dar autonomía porque hay miedos, de ir en coche porque es lo más cómodo y después yo me voy a trabajar y dejo allá a los niños y además hay aparcamiento de sobra o me dejan aparcar en doble fila, etc. Y por último, pues un cuarto, digamos, escalón, que puede ser un quinto en algunos casos, pero cuando yo ya entiendo que sí ha habido ya un proyecto de transformación de calle escolar o de entorno escolar, se invierten las prioridades, el coche ya no es el rey del espacio público, de rey pasa a ser a invitado o pasa a ser excluido, salvo usuarios especiales, servicios públicos, en algunos casos vecinos y vecinas, pero hay una inversión de la prioridad en el uso del espacio público y hay una redistribución del uso del espacio público de manera que los usos peatonales, de bicicleta y los usos estanciales, el estar esperando, el estar jugando allí mismo, ganan en el reparto al resto de, digamos, de uso. Hay grandes transformaciones y las transformaciones no se producen solo en el exterior del colegio, sino que contagian, digamos, al patio de la escuela y en el patio de la escuela pues también empieza a haber pues, una renaturalización o una inversión en tema de jardines, se levantan suelos de mezcla bituminosa, asfaltos y se ponen suelos pues de tierra batida o con cubierta vegetal adaptada a la climatología de cada región. Y se huye, pues, por ejemplo, de lo que se está haciendo en muchas ocasiones en renaturalizaciones, en supuestas renaturalizaciones de patios escolares en los que nos estamos encontrando con que nos ponen césped artificial, que es un elemento que genera pues, muchos microplásticos, por ejemplo, porque está continuamente meteorizado, la acción del sol, los cambios de temperatura, el agua, producen microplásticos que al final van a ir al medio natural sí o sí, ¿no? Entonces, usar las recetas que derivan de la misma naturaleza, imitar a la naturaleza en los procesos de renaturalización de los entornos escolares es para mí una de las principales acciones. Bueno, y yo creo que con esta acabo mi intervención y nada, pues muchas gracias, y eskerrik asko y espero vuestras preguntas, que siempre en mis intervenciones es lo más interesante. Eskerrik asko, José Fran. Vale. Podeu demanar quan vulgueu. En Pau Pol tiene una pregunta. Sí, buenas. José Fran, Perdón. perdona, si quieres dejar de compartir Sí, le voy a la dar a quitar compartir. Vale. Gracias. Sí, ya está. Ya estoy. Bueno, yo como compañero de profesión quería decir, de José Francisco, quería también destacar su presentación porque creo que ha tocado todos los palos del tema y bueno, y de hecho remarcar algunas cosas y añadir algunas vivencias, ¿no? Porque nosotros también cuando hacemos aquí en Palma, de hecho en Mallorca, planes de movilidad, trabajamos mucho el tema de, por un lado, entornos escolares y por otro lado, caminos escolares, ¿no? Incluso en sesiones de participación. Y siempre enseñamos una viñeta que nos parece muy curiosa, que es una viñeta que dice un padre que lleva al hijo al cole en coche porque es más seguro, ¿no? Dice, es muy peligroso ir andando al cole, entonces lo meteré en el coche y así será más seguro. Y al final estamos contribuyendo a la rueda, ¿no? Hacemos la rueda más grande. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, que se tiene que fomentar la movilidad, no solo en el entorno escolar, sino en todo el municipio. Aquí en Mallorca, los que somos de aquí sabremos que hay muchos municipios que
que ubican sus centros escolares para empezar en las afueras, lo que hace que vayamos más en coche y menos andando o en bicicleta, y encima en vías o en calles que no tienen ni acera, no tienen ni espacio para el peatón, ¿no? Que solo hay calzadas, solo hay espacio para el coche. Entonces hay que fomentar los caminos escolares también con todo el urbanismo del municipio. Como comentaba muy bien José Antonio, también con urbanismo táctico. Muchas veces los ayuntamientos tienen poco presupuesto, entonces esas alternativas también muchas veces las perciben como muy atractivas. Y empoderar al alumnado, sobre todo con iniciativas como por ejemplo la Semana Europea de la Movilidad, con la excusa de la Semana Europea de la Movilidad, como comentábamos, de las calles abiertas, hacer actividades ahí, fomentar que sean ellos los que hagan los logos de caminos escolares para que se sientan partícipes. Un poco todo este papel, ¿no? Y también comentábamos el papel que pueden tener los padres en esto. Bueno, si se llega a implantar un camino escolar, es un papel que puede ser tan activo como que al final sean los propios padres los que también acompañen a los niños a la escuela, o si no, pues propios usuarios de los caminos escolares, ¿no? Entonces, bueno, aportar un poco eso y de nuevo agradecer a José Antonio su participación, porque creo que ha sido muy completa. Nada, pues muchas gracias. Remarcar la importancia de la participación que tú ya has señalado. A mí me gusta considerar siempre la participación en un contexto comunitario, quiere decir, pensar en la comunidad educativa, intentar incluir a las niñas y a los niños, a los adolescentes. Es verdad que estos proyectos cambian mucho cuando los trabajamos con un centro, con un instituto, por ejemplo, porque ya los adolescentes de alguna manera también rechazan esa visión de ellos como niños y niñas. Ya no son niños, aunque tengan 12 años y para nosotros sigan siendo niños, ellos son ya jóvenes, son adolescentes. Tiene que haber ya ahí un planteamiento alternativo o diferente al que usamos en primaria, porque también la educación, la práctica educativa es diferente en primaria que en secundaria. Muy importante esa viñeta que tú has comentado, que dice, lo que comentabas, Bob no va andando a la escuela, le gustaría que fuera ir andando a la escuela, pero le llevo yo porque es que no es seguro ir a la escuela. Entonces, esa reflexión importante para transmitir en los foros comunitarios, ¿qué queremos ser? ¿Parte del problema o queremos ser parte de la solución? Es muy poderosa esa reflexión porque nos hace pensar, es importante, me gusta terminar las sesiones, cuando hago sesiones con adultos sobre estos problemas, con esa reflexión para que se las lleven o nos las llevemos a casa. ¿Nosotros qué queremos? Tenemos claro que hay un problema, pero nosotros qué queremos? ¿Parte de que el problema sea más grande o queremos ser actores de que el problema sea más pequeño o deje de existir, ¿no? Y bueno, pues tú también has mencionado los planes de movilidad urbana sostenible, que a mí al final se me había olvidado mencionar. Muchos planes de movilidad urbana sostenible tienen en su catálogo de acciones caminos escolares. Los hay un poco de todo tipo, los hay como pasa con los PEMUS, con los planes de movilidad urbana sostenible, hechos con copy-paste, con copy-pega, no solo, sobre todo en la fase propositiva, y que no afinan mucho después con las propuestas de caminos escolares, y hay algunos que afinan muchísimo y que además proponen una modificación sustancial de la red viaria o del viario, de la sección tipo del viario, de la geometría, para hacer posible lo que en el discurso del domingo estábamos proponiendo y estábamos vendiendo, es decir, que sí, que mi hijo vaya en bicicleta a la escuela, pues entonces igual hace falta quitar un carril de circulación para poner un carril bici o mover la franja de estacionamiento y generar un carril bici protegido, en fin, una serie de medidas, ¿no? Pero acordaros de esa filosofía de los funcionarios de Bruselas, del discurso del domingo y la práctica del lunes, para estar preparados a que nos quieran despachar con buenas palabras y decir, yo también estoy a favor de todo esto. Bien, pues el lunes queremos empezar a hablar de las medidas, a ver qué medidas nos proponéis, vosotros que tenéis técnicos que conocen tanto el sistema de circulación, el sistema de movilidad municipal, como técnicos capacitados pues, para diseñar las transformaciones que vayan a ser necesarias, ¿no? Gracias, José Fran. Mira, tenemos una pregunta en el chat de Miquel Ángel que dice, el decreto de la DGT que has comentado dice que podrán crear entornos. Es decir, permite pero no obliga. ¿De qué manera crees que esto puede ayudar? Claro. Sí, perdón, porque igual tengo que estornudar. No porque tenga alergia a nadie. Digamos, en la legislación española, esto es muy interesante,
digamos que la legislación española respecto a la ordenación del tráfico asigna competencias, como la legislación de otros aspectos, y la Dirección General de Tráfico, el Gobierno del Estado o las comunidades autónomas pueden actuar en aquellas vías que son competencia suya. Pero en aquellas vías o entornos que ya no son competencia suya, como la gran mayoría de las calles, quien interviene es el ayuntamiento. Por lo tanto, el Reglamento General de Circulación no puede obligar, porque sería inconstitucional, sería rapidísimamente recurrido en el Tribunal Constitucional con absolutamente todos los visos de ganar quien lo recurriera, sino lo que hace, yo creo que lo hace de una manera bastante virtuosa con esa redacción, esperemos que si hay cambios sea para mejor, es señalar la necesidad de. Y de esa manera descarga esa supuesta invasión de competencias en la competencia que es del municipio. Por poneros un ejemplo, un paso de peatones, imaginaos que llegamos el día del orgullo LGTBI+, y tenemos la idea de pintar el arco iris en un paso de peatones. Esto, un municipio no lo puede hacer en una calle que no sea competencia desde el punto de vista de la gestión del tráfico suya, porque estaría alterando una marca vial que es un paso de peatones que está reglado en el reglamento de señalética de tráfico y que no lleva esos colorines. En cambio, en una calle que sí sea competencia exclusiva suya, se puede atrever a hacerlo porque no le va a sancionar nadie. Si lo hace en una travesía urbana, que es competencia ministerial o del gobierno autonómico correspondiente, puede venir un agente y les puede sancionar. De hecho, se han producido casos de estos. Esto es así por el reparto de competencias. Pintar en el paso de peatones una advertencia de que mire usted a la izquierda antes de cruzar, o unos pictogramas para mejorar la accesibilidad cognitiva de las niñas y niños con trastorno de espectro autista, es algo muy útil, funciona muy bien, pero es más recomendable hacerlo solo en aquellas calles en donde el municipio tiene la competencia exclusiva en ordenación del tráfico, porque si lo hace en travesías urbanas o en vías, digamos, de competencia estatal o regional, puede recibir una sanción, porque sería alterar una señalética, una señal, una marca vial en este caso, con lo que algo que la administración pues no puede hacer. Asume que donde él es responsable, asume la responsabilidad de que alguien denuncie el hecho y de que pueda haber alguna, digamos, complicación. No sé si te ha respondido. Digamos que no va a ser obligatorio, pero sí tenemos, si se aprueba con esta redacción, un punto más de apoyo para reivindicar el que se transformen los entornos escolares. Gracias, José Fran. Vamos poco a poco. Quisiéramos correr más, pero entendemos que vamos poco a poco. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, Lluís ha levantado la mano. Lluís, Hola, buenas. Aparte de agradecer, la organización del evento y las presentaciones, quería hacer una pregunta un poco abierta, no solo a José Fran, pero también siendo, ¿no?, el marco de asociaciones de familias. Siempre nos sale cuando realizamos proyectos de promoción o de mejora de entornos o de caminos escolares, un poco la problemática de que en el marco de las familias acostumbran a ver las puntas de lanza, ¿no?, las familias más activas, más concienciadas, ¿no?, que son grupos que intentan fomentar proyectos concretos, pero luego las cosas que crean consenso, que suponen las cosas que crean consenso, los proyectos que crean consenso alrededor de entornos escolares tienden a ser, por ejemplo, los Petó y Adeu, ¿no? Ahora no me sale en castellano, ¿no? Beso y adiós, y otros generadores, ¿no?, de nuevos atractores de movilidad en coche, o digamos que las iniciativas más, digamos, que tipo, yo qué sé, pedibuses, bicibuses o pacificación de entornos, acostumbran o a solo crear un interés superficial en la mayoría de las familias,
o hasta generar rechazo porque suponen renuncias, ¿no? Suponen renuncias a los cambios de hábito que esto, bueno, a los hábitos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y entonces, aquí, una pregunta abierta, y si intento hacerla un poco clara, es ¿qué podemos hacer, ¿no? para intentar mejorar esta comunicación y llegar un poquito más? Me ha parecido muy interesante lo de los datos de salud, porque creo que ataca directamente a una de las claves, ¿no? Es cómo afecta a la salud de los hijos y las hijas de todo el mundo el hecho que lleguemos con los vehículos aquí. La seguridad pienso que también es un tema importante, pero no sé si conocéis, bueno, estrategias de éxito para ampliar la base, no sé si es la forma de decirlo, y sobre todo intentar concienciar bueno, que hay soluciones que no son las que tocan, ¿no? Digamos, bueno, es una opinión muy personal, pero un peto de adiós, un beso y kiss and ride no es una solución de pacificación en ningún caso, decías, un parking de 3 plantas delante del colegio, que diríamos que es ya mejora el tráfico, tampoco es una solución de caminos escolares, ¿no? No sé si me he explicado, pero era un poco reflexión. Sí, si quieres te hago yo una primera respuesta y luego a ver si hay más ideas, ¿no? Me parece muy interesante el concepto que has introducido de ampliar la base, ¿no? Y por eso yo suelo hablar tanto del concepto de participación comunitaria y de la comunidad educativa, ¿no? Al ayuntamiento, como os decía en mi intervención, muchas veces la parte política está haciendo una especie de balance de qué gano yo si intervengo y qué gano si me pongo de perfil y dejo que este viento no me afecte, ¿no? Entonces, ellos siempre van a estar haciendo ese cálculo, excepto personas muy motivadas y que ya llevaban pues, en su programa, digamos, con el que se han presentado a las elecciones o a la sociedad, pues actuaciones de este tipo, ¿no? Entonces, la primera, yo por eso pongo esa escalera, ¿no? Como con fase. Yo siempre le explico, cuando vienen a ver algunos de los proyectos donde yo participo, gente de otros ayuntamientos, yo pongo digo, vosotros imaginaros que estáis en el nivel 0 y nosotros estamos en el nivel 3. Pero nosotros queremos llegar al nivel 5. Tenemos todavía 2 escalones por arriba, ¿no? Entonces, no os desaniméis porque estáis en el nivel 0. Mi primer consejo es ir despacio. Es mejor un pasito adelante que tomar el riesgo de que haya 2 pasos hacia atrás. Esto en los movimientos sociales se hablaba mucho en su momento, ¿no? Entonces, ir poquito a poco. Generar un grupo impulsor, una masa crítica que permita activar la inteligencia colectiva. Perdón. Con argumentos como los que ya tenemos: la salud de las personas, la calidad del aire, perdón, el sedentarismo, el riesgo de atropellos. Hacer propuestas que nos beneficien a todos y a todas. La filosofía 880 no solo va a ser bueno para los niños, va a ser bueno también para los abuelos que les acompañan, por ejemplo. Entonces, empezar con un buen diagnóstico y después empezar a hacerse preguntas: ¿esto cómo lo solucionamos? Y detectar falsos amigos, es decir, ¿qué medidas podríamos tomar que podrían empeorar la situación, como el kiss and ride? Entonces, esta sería un poco mi reflexión. Me vais a perdonar, voy a beber agua, os escucho. Sí, sí. Miquel Ángel ha levantado la mano. Sí, un poco contestando a esto que dice Luis, que es súper interesante, importantísimo, mejor dicho, ¿no? Nosotros, claro, desde la federación, cuando hemos visto diferentes iniciativas muy bien ilusionadas, pero poco estructuradas, de asociaciones que han caído, bueno, que han acabado frustrándose por falta de acompañamiento precisamente de las familias, ¿no? Me vais a permitir que os comparta un poco rápidamente y después, si queréis, nuestra hoja de ruta que planteamos a las asociaciones que quieren trabajar el tema de la movilidad. Que si lo veis ahora, se trata de una hoja de ruta que empezamos por... Bueno, que está sembrado siempre de devolución a las familias. Sobre todo que en esa idea que decía Luis de que si no explicamos las cosas, si no ampliamos la base, nos vamos a encontrar solos. Y nosotros hemos vivido iniciativas interesantes que estén echado para atrás
porque las familias se han rebotado, porque no han entendido que iba en contra de sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, esto está en catalán, pero primero de todo, conocer el entorno de la escuela. Ya una simple encuesta a las familias ya no sirve para que las familias conozcan que hay una problemática que atajar, porque muchas no son conscientes de la situación. Un análisis y un informe de resultados para devolverlo a las familias siempre. Buscar aliados también, como decía, esto tampoco lo podemos hacer solos y al final cualquier intervención beneficiará también a otras personas y a otras entidades del entorno, porque el entorno no es de la escuela, el entorno es de la ciudad o del barrio. Y a partir de aquí, con esta información, en el momento en que se quiera pasar a la acción, siempre implicar a las familias. Empezar, aunque sea muy, muy lento, nosotros decimos, no hagáis un taller de educación vial con los niños, o por cada taller de educación vial con los niños, haced 5 con las familias, porque al final los niños no deciden cómo ir al colegio. Entonces, meter el esfuerzo en convencer a las familias, en sensibilizarlas, es imprescindible si queremos llegar a buen puerto. Y al final siempre, pues en el momento de visibilizar, de dar comunicación y de informar de todo lo que se hace, estás sensibilizando y estás haciendo que la gente reflexione, ¿no? Y nada, era solo para ejemplificar que esto que dices, Luis, no hay una fórmula mágica, evidentemente, pero es algo que no podemos olvidar y que evidentemente necesitamos que haya una comunicación constante de todo lo que hacemos, tanto internamente como externamente, para que esto realmente funcione. Hablamos de internamente dentro del propio colegio, pero externamente con esta red de centros educativos que quieran avanzar. Lo que decía Ferran, perdona, antes, que es mucho más interesante tener una foto general que hacer una o sea, no es que sea mejor, pero hacer un gran esfuerzo en un centro, en 2 centros, es muy importante para esos, pero hacer una acción mucho más diseminada en el territorio hace un efecto bola de nieve mucho más potente, ¿no? Y simplemente, muy rápidamente, era para decir que efectivamente, si lo olvidamos, nos vamos a quedar solos en esto. Gracias. Jaume, endavant. Si me No, dejáis... José Fran, si tienes que decir algo, evidentemente dilo Sí. después, pregunto. Vale, no, lo que quería comentar es que también esto lo veo yo un poco por el lado de la silla que me suele tocar habitualmente, ¿no? Que aunque he asesorado directamente a AFAS o a PIMAS o a AMPAS, sobre todo yo profesionalmente asesoro a administraciones públicas, ¿no? Lo que quería decir es que tampoco pasa nada porque el AMPA puede llegar hasta donde puede llegar y puede crear unas condiciones básicas para que después desde el ayuntamiento asumamos nosotros los riesgos. Es decir, si yo tengo que quitar una banda de aparcamientos para ensanchar una acera, lo que yo necesito sobre todo, perdonad que hable así, pero lo que necesitamos sobre todo es tener una buena acogida o por lo menos que no vaya a haber una oposición a esa acción. Después nosotros sí lo podemos justificar en términos técnicos, digamos, en términos de gestión del viario. Y para las asociaciones de familias, lo que diría es que pequeños avances, lo que para nosotros a veces son pequeños avances, luego cuando los ves en perspectiva son grandes avances. Yo en procesos en los que sí que han sido exitosos, porque también he trabajado en otros procesos donde no ha habido un éxito y se ha producido más bien una frustración, pero en los que han sido exitosos, lo que vemos después, cuando ya han pasado los años, es que un pequeño logro, una revuelta escolar que se hizo, un urbanismo práctico que se desarrolló solo durante la Semana de la Movilidad Sostenible, son lo que después son las claves que después nos han permitido tomar otras decisiones. Nosotros en 3 centros de educación primaria hacíamos durante la Semana de la Movilidad Sostenible urbanismo táctico. Hubo que explicar lo que era el urbanismo táctico. En euskera se dice hirigintza taktikoa. Hubo que explicarlo en los medios de comunicación, que era una transformación durante unos días para ver qué ganábamos y qué perdíamos con esa transformación, porque evidentemente íbamos a quitar espacio para los coches y ahí perderíamos, igual sería horrible, pero también queríamos ensayar qué íbamos a ganar. A día de hoy, de los 3 centros en los que se hizo urbanismo táctico durante la Semana de la Movilidad Sostenible, en 2 se hicieron las transformaciones y se han quedado fijas. Una de ellas ha sido eliminar un parking
y entero de coches y que sea una zona solo peatonal y poner allí los aparcamientos de bicicletas y de patinetes, y en el otro lo que ha sido quitar una banda de aparcamiento y ensanchar la acera en la entrada por una calle donde hay tráfico de un centro que tiene otra entrada en una calle que ya es peatonal. Pero es que ahora se está hablando de peatonalizar la primera calle, la que antes tiene 2 sentidos y 2 bandas de aparcamiento. Y el otro elemento es ser un grupo de presión activo cuando en el ayuntamiento se están redactando documentos como el Plan General de Ordenación Urbana o similares, y cuando se esté desarrollando el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ser un grupo de presión que participa en las sesiones de diagnóstico y que hace propuestas. Esto quería decir. Adelante con la... Vale, no sé si ya puedo hablar, sí. Sí. Vale, mira, bueno, he disfrutado mucho, evidentemente, de la presentación, Juanfra, y tengo 2 preguntas, ¿vale? Una muy explícita, que es, has nombrado algunos ejemplos, y especialmente el de Oñate, donde se trabajan en los centros educativos distintos proyectos de movilidad activa, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo te cuento. Nosotros, yo estoy llevando, estoy en el grupo de entornos escolares, ¿vale? De FAPA, y estamos llevando una iniciativa de hecho es un plan de acción de caminos escolares, del entorno escolar, y me encuentro que no encuentro nada de información de proyectos de movilidad activa, ¿vale? Y ya que lo has mencionado, pues no sé si los pudieras compartir o lo que fuera. Sí, Porque Sí. Mira, todo lo que hacemos en Oñate, que llevamos 10 años trabajando, está en la página web del ayuntamiento y está tanto en euskera, que es el idioma que usamos más a menudo y el vehicular, digamos, pero también está en castellano. Vale. Entonces, si tú vas a Google, ya te lo digo aquí ahora si quieres, y así lo compartimos para todos, y tú pones Oñati, que es como se llama en euskera Oñati, y luego pones espacio Vagabilds, y luego ahora te lo deletreo, vas a llegar allí a la página en donde tenemos un poco, vamos recopilando, vamos metiendo toda la información que tenemos. Ahí hay 2 encuestas de movilidad que hicimos en el 2016 y en el 2021. En todos los centros educativos, la de 2016, segregada por clase y por sexos también. Podemos saber cómo se desplazan niños, niñas, etcétera. Esa la del 2015-2016. Y luego hicimos otra del 2021 que también incluimos al profesorado. También incluimos la movilidad de profesores y profesoras en el proyecto. No con tanta intensidad como con niños y adolescentes, pero también les incluimos porque son parte de la comunidad educativa, ¿no? Hay algunos vídeos y, bueno, casi todo el material está en euskera, pero yo creo que te puede servir, ¿no? A nosotros ese proyecto lo que nos ha servido mucho es tener datos con un 96% del alumnado que ha participado en la encuesta sobre cómo era la foto de la movilidad y la autonomía cuando empezó el proyecto y 5 años después, ¿no? ¿Qué hemos visto ahí? Pues que ha bajado el uso del coche, la movilidad activa es más potente. En esos 5 años se puso un autobús municipal, un autobús urbano, se usa poquito, pero también el autobús, digamos, que trae a los niños que viven en las zonas rurales sigue funcionando. Y sobre todo lo que ha aumentado mucho es la autonomía de los más pequeños. Un pueblo donde ya había mucha autonomía, pero ha aumentado mucho más. Se usa mucho, muchos niños van en patinete, de hecho han invertido dinero en aparcamientos de patinete, y también hubo una demanda de aparcamientos cubiertos para el invierno y también se han puesto, no solo para los centros educativos, al final esto ya implicó a todo el municipio y se han puesto en todo el municipio. Por ejemplo, ¿qué cosas nos han funcionado muy bien en ese municipio? Trabajando con madres y padres, hicimos una dinámica que les dijimos, bueno, ya sabemos cómo se desplazan vuestros hijos. Ahora queremos saber cómo os desplazabais vosotros a la escuela cuando teníais la edad que tienen vuestros hijos. Y esto fue un poco un flash para ellos, porque luego lo comparábamos y, claro, nosotros les decíamos, ya veis lo que se están perdiendo vuestros hijos, ¿no? Es decir, y eso que en este municipio tiene un gran nivel de autonomía, niños de tercero de primaria que llevan solos a la escuela. Es algo extraordinario. Pero aún así todo, los padres y madres vieron cómo habían descendido los niveles de
autonomía en el desplazamiento y había aumentado la cochedependencia, que es un concepto que todavía no habíamos usado, la cochedependencia respecto a la que ellos tuvieron cuando eran niños y niñas, ¿no? Les preguntamos, bueno, pues tu hijo más, ¿tú cómo ibas a la escuela cuando tenías 9 años? Entonces, eso nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego lo que ha sido muy importante es que cuando se ha acabado cuando nuestro proyecto se acaba, que es un proyecto pequeñito, en el proyecto de presupuestos participativos del municipio, las mamás y los papás también participan de manera muy activa y piden cosas. Y una de las cosas que se está pidiendo es, en un entorno de una escuela, quitar una rotonda, quitar un carril de circulación o dos para dar más espacio y más tranquilidad en los desplazamientos. Entonces, para Oñate pones Oñati, de todas formas luego te lo mando por correo, es Oñati y luego escribes Bagabilch. Bagabilch se escribe, te lo deletreo. Miguel Ángel lo ha compartido por el chat. Vale, vale, perfecto. Lo que Eso, creo, ahí está. los últimos que ha Perfecto. puesto no le van bien. No, es que No, no. tenéis que copiarlo y pegarlo, porque el link directamente con la ñ no le reconoce Zoom. Pero lo copiáis Vale. y lo pegáis y entiendo que será esta pantalla que tú has dicho. Sí, sí, sí. Ese Vale. URL, sí, proyecto educativo. Porque en ese municipio el proyecto depende del área de educación. Por ejemplo, ahora mismo, digamos que ese proyecto es un nivel diferente. Nosotros ahora, desde el proyecto de movilidad escolar, de movilidad infantil y de adolescentes, estamos participando en revisiones de planeamiento urbanístico. Por ejemplo, ahora se va a hacer un plan especial de rehabilitación de la parte histórica de la ciudad y estamos invitados, somos uno de los departamentos que ofrecen, porque claro, nosotros tenemos un montón de información, estadística de desplazamientos, estadística de nivel de utilización de los aparcabicicletas, evoluciones, etcétera, ¿no? Estudios de percepción del uso de la bicicleta por parte de los y las adolescentes. Entonces, en el proceso de redacción del plan especial de rehabilitación del casco antiguo, nosotros somos uno de los departamentos que están aportando información para la toma de decisiones, ¿no? ¿Y Vagabit qué significa? Vagabit es como que vamos, como que avanzamos. Es un concepto que estuvimos discutiendo como que poníamos y bueno, pues ese salió así, avanzamos. Se puede usar en muchos contextos. También queríamos hacer una marca y un logo, más que la parte gráfica, la parte, digamos, conceptual, que sirviera para otros elementos del municipio y hace referencia a que entre todos avanzamos, digamos. Algo así. Y luego están cuando veis el logo, pues sale un niño en un patinete, otro niño que va andando, otro niño que va en la bicicleta, en fin, hubo muchísimas discusiones y al niño había que ponerle el casco, no había que poner el casco, bueno, esas cosas que luego nos surgen. Vale, José Fran, pues muchas gracias. Me sabe fatal, pero teníamos que acabar a las 6:30. Yo estaría más tiempo, sé que gente también estaría más tiempo, pero bueno, me gustaría compartir un pequeño formulario para si nos podéis ayudar a mejorar para futuros webinars que haremos uno de experiencias exitosas para que veáis que sí es posible, bueno, José Fran ya os ha dado muchos ejemplos, que sí es posible mejorar los entornos escolares. Yo quería añadir que, bueno, la hoja de ruta que os ha enseñado Miguel Ángel, nosotros lo que intentamos es organizar o apoyar las acciones que se hagan de manera coordinada. Por ejemplo, asociaciones de un mismo municipio, si se juntan para hacer este tipo de iniciativas o reclamaciones, tienen mucha más fuerza delante del ayuntamiento que si va una persona o solo una asociación. Y bueno, os paso en el chat el formulario. Si lo podéis contestar, os lo agradeceremos. Os lo paso un momentito. Bueno, si queréis, José Fran, decir algo más mientras busco esto. Pues nada, agradeceros una vez más el trabajo, un orgullo que hemos sido capaces de juntarnos tanta gente para hablar de estos temas. Siempre adelante, el optimismo es fundamental porque es algo necesario.
estas transformaciones que ponemos, y que lo que nosotros estamos intentando, a mí la Diputación de Barcelona me encargó hace unos años escribir algo sobre este tema y tenía que responder a una pregunta que era: ¿qué hacemos para transformar actitudes? Y mi respuesta era: tenemos que transformar el entorno también, no solo las actitudes. Entonces, aunque esa es un poquito como la pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de ¿qué cambiamos primero, las actitudes o el entorno? Yo siempre digo, vamos a intentar cambiar las dos cosas al mismo tiempo, fijándonos mucho en aquellas cosas que podemos ir cambiando, que van a generar sinergias y van a provocar transformaciones más virtuosas o más grandes, ¿no? Entonces nosotros, los que trabajamos un poco en el entorno de la ordenación, lo que decimos es que desde el diseño se condiciona mucho el uso, y que si diseñamos entornos favorables a la socialización y a la relación entre las personas, y con calidad ambiental, y que son más seguras y saludables, vamos a facilitar unas ciudades y unos entornos sociales, una sociedad mucho más integrada y mucho más cohesionada. Y al final es un poco lo que queremos conseguir: mejor calidad de vida para todos y todas en entornos que dañan menos al medio ambiente, porque al final es nuestra casa común la que estaríamos dañando. Muchas gracias, José Fran. Nos vamos con muchas ideas y mucha energía, creo yo. Venga, buen trabajo. Igualmente. Gracias por compartirlo con nosotros. Vale, pues muchas gracias a todo el mundo. Os compartiremos por correo la grabación y las presentaciones. Os dejo aquí también nuestro correo por si queréis contactar. Bueno, es el correo que habéis recibido, el enlace de conexión, si queréis contactar para alguna cosa con nosotros. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Adeu.